Bienvenidos a este nuevo tutorial apasionados del karting de competición. Soy Román Tejedor. Hoy quiero compartir con ustedes un aspecto que, en mi experiencia, es el corazón de una vuelta rápida, considerándolo el verdadero punto de inflexión en el kart de competición. El arte de frenar. No se trata solo de reducir velocidad, sino de entender cómo, cuándo y con qué técnica aplicarlo para que el kart rote, se acomode y nos permita salir de la curva con mayor eficacia. ¿Cuál es el secreto de los pilotos de elite? No está en la recta, está en cómo frenan. La verdadera diferencia entre un piloto principiante y uno de elite no reside simplemente en el punto en que pisa el pedal de freno, sino en cómo lo utiliza como una sofisticada herramienta de control. Para el piloto experto, el freno no solo detiene el kart, lo estabiliza, transfiere el peso y lo prepara para girar con la máxima eficiencia. Desglosaré de manera sencilla y apoyado en el análisis de telemetría con el software Race-Studio 3 las 5 diferencias fundamentales en la técnica de frenado que definen a un piloto de clase mundial. 1. La agresividad inicial, el primer toque al freno. 2. El control del peso, estabilidad para la curva perfecta. 3. El arte del trail braking, frenar y girar al mismo tiempo. 4. La precisión del relojero, consistencia vuelta tras vuelta. 5. El resultado final, cómo se ganan las décimas en la pista. Primero, la agresividad inicial, el primer toque al freno. La forma en que se inicia la frenada dicta todo lo que sucede después. Mientras el piloto principiante es tímido, el piloto elite es decisivo. Comportamiento del piloto principiante. Frenada progresiva y tardía. Su aplicación del freno es una curva suave. En un gráfico de fuerza G longitudinal, esto se ve como una U, donde el pico máximo de desaceleración llega tarde. Consecuencia, el kart recorre metros innecesarios antes de que la frenada sea realmente efectiva, perdiendo tiempo valioso. Técnica del piloto de elite. Frenada fuerte e instantánea. Aplica una fuerza fuerte y decidida desde el primer instante, seguido de una liberación progresiva. En la telemetría, su firma es una aleta de tiburón invertida. Consecuencia, acorta drásticamente la distancia de frenado y utiliza la transferencia de peso para estabilizar la trompa del kart de inmediato. El objetivo es ser decisivo. La máxima fuerza de frenado debe aplicarse justo al principio cuando el kart va más rápido y la carga aerodinámica, por lo tanto el agarre, es mayor. Este primer golpe de freno es la base para una curva perfecta. Esta agresividad inicial no es solo para reducir velocidad, sino para preparar el kart para la siguiente fase, el giro. En la telemetría, para visualizar la diferencia entre una frenada progresiva, que es del piloto principiante, y una fuerte e instantánea, del piloto de elite, el gráfico ideal es G longitudinal versus distancia. En este gráfico, la aleta de tiburón invertida del piloto de elite se mostrará como un pico vertical casi instantáneo en la desaceleración, eje Y, justo al inicio de la zona de frenado, seguido de una disminución gradual. Por el contrario, la U del principiante se verá como una rampa suave que tarda más en alcanzar el pico máximo de desaceleración. Este gráfico demuestra directamente cómo es la aplicación de la fuerza de frenado al inicio del proceso. Segundo, el control del peso, estabilidad para la curva perfecta. Frenar no es solo perder velocidad, es gestionar la física del kart para ayudarlo a girar. Comportamiento del principiante, velocidad mínima antes de la curva. Alcanza su velocidad más baja antes del ápice. Esto le obliga a soltar el freno de golpe para poder girar, lo que desestabiliza el kart y provoca subviraje. El kart se va de trompa. Consecuencia, pierde la línea ideal y la capacidad de girar con precisión. Técnica del piloto de elite. Velocidad mínima en el ápice. Su velocidad mínima se alcanza exactamente en el ápice de la curva. Esto lo logra con un frenado regresivo, soltar el freno poco a poco. Consecuencia, mantiene el peso en el eje delantero justo cuando más lo necesita, ayudando al kart a rotar de forma natural y precisa. El pedal del freno es también una herramienta para dirigir el peso.
Aprender a liberarlo suavemente mantiene la trompa clavada al asfalto, haciendo que el kart gire con más facilidad y permitiéndote mantener el control total en la entrada de la curva. Este control del peso se perfecciona al combinar acciones que el principiante suele realizar por separado. Para verificar si la velocidad mínima se alcanza en el ápice de la curva mediante un frenado regresivo, la mejor herramienta es una combinación de gráficos. Gráfico principal: velocidad versus distancia. En este gráfico mostrará una V corta en cada curva. El objetivo del piloto de elite es que el punto más bajo de esa V corta, la velocidad mínima, coincida exactamente con el ápice de la curva en el mapa del circuito. Gráfico secundario: presión de freno, GPS long arc negativa versus distancia. Se puede observar cómo el piloto de élite libera el freno suave y progresivamente. La línea de presión de freno desciende gradualmente, manteniendo el peso en el eje delantero. El piloto principiante mostrará una caída abrupta a cero en la presión de freno antes del ápice. Tercero, el arte del trail braking, frenar y girar al mismo tiempo. La técnica más avanzada separa a los buenos pilotos de los grandes: la capacidad de realizar dos acciones a la vez. Comportamiento del principiante: acciones separadas. Primero frena en línea recta, suelta el freno por completo y luego gira el volante. Consecuencia: desaprovecha una enorme cantidad de adherencia total de los neumáticos, que podrían estar frenando y girando al mismo tiempo. Técnica del piloto de elite: acciones combinadas. Comienza a girar mientras todavía está frenando, liberando el pedal progresivamente a medida que aumenta el ángulo de volante. Consecuencia: utiliza el 100% del agarre disponible. En la telemetría, esta combinación crea una traza diagonal en el diagrama GG. Esta técnica, conocida como trail braking, mantiene el control del eje delantero durante toda la entrada a la curva. El trail braking es la técnica que te permite llevar más velocidad hacia el interior de la curva de una manera totalmente controlada. Es el arte de usar el freno no solo para detenerte, sino para arrastrarlo hacia el vértice, manteniendo el balance perfecto del kart. Dominar esta técnica requiere de una precisión que solo se consigue con la repetición. El gráfico telemétrico para esta técnica avanzada es un diagrama GG, G longitudinal versus G lateral. El piloto de elite, la telemetría mostrará una traza diagonal o un arco continuo desde el eje G longitudinal, frenada en recta, hacia el eje G lateral, giro en curva, lo que indica que las fuerzas de frenado y giro se están combinando. Esto demuestra que se está utilizando el 100% del agarre disponible. Principiante: la trazada se asemeja a un signo más o a un cuadrado, mostrando una línea vertical de frenado que regresa hacia cero antes de que comience una línea horizontal de giro, indicando que las acciones se realizan por separado. Cuarto, la precisión del relojero. Consistencia vuelta tras vuelta. Un piloto rápido por casualidad no es un piloto de elite. La verdadera maestría se demuestra en la capacidad de repetir una acción a la perfección. Comportamiento del principiante: gran variabilidad. Su telemetría muestra grandes diferencias en el punto y la intensidad de la frenada en cada vuelta. Consecuencia: su falta de precisión y confianza le impide encontrar el límite real y mejorar su tiempo de forma consistente. Técnica del piloto de elite: repetición casi idéntica. Sus gráficos de telemetría de frenado se superponen casi a la perfección, vuelta tras vuelta. Consecuencia: su precisión milimétrica demuestra un dominio total de la técnica y del kart, permitiéndole operar en el límite absoluto de forma segura. La consistencia es el verdadero indicador de que una técnica ha sido aprendida y dominada, no solo ejecutada por casualidad. El objetivo final es que cada frenada sea un reflejo exacto de la anterior. Esta consistencia es lo que al final del día se traduce en una ventaja medible en el cronómetro. En la telemetría, para medir la capacidad de repetir una acción a la perfección, no se trata de un tipo de gráfico, sino de una función de análisis del software. Superposición de vueltas,
donde se deben seleccionar múltiples vueltas del piloto y superponerlas en cualquiera de los gráficos de frenado mencionados anteriormente. Preferiblemente eje longitudinal versus distancias o presión de freno versus distancia. En el piloto de Elite, los gráficos de cada vuelta se solaparán casi a la perfección, demostrando un dominio total y una precisión milimétrica. El principiante se observará una gran dispersión entre las líneas de cada vuelta, mostrando variabilidad en el punto y la intensidad de la frenada. Quinto, el resultado final. ¿Cómo se ganan las décimas en la pista? Una frenada no termina cuando sueltas el pedal. Su efecto se extiende por toda la siguiente recta. Impacto para el principiante. Mala salida, recta lenta. Una mala técnica de frenado resulta en una mala posición de salida de la curva. Esto le obliga a acelerar más tarde y con el volante aún girado. Consecuencia, pierde tiempo en la zona de frenado y, lo que es peor, compromete su velocidad en toda la sección siguiente, registrando tiempos por sector más lentos. Ventaja para el piloto de Elite. Salida perfecta, recta rápida. Una frenada perfecta le permite salir de la curva mejor alineado, aplicar el acelerador antes y ganar metros cruciales en la siguiente recta. Consecuencia, la ventaja obtenida en la frenada se multiplica en la recta. Esto se traduce directamente en sectores más rápidos y, en última instancia, en tiempos de vuelta más bajos. La idea es pensar en cada frenada correcta no como una simple reducción de distancia, sino como una inversión. Estás invirtiendo en una mejor salida de curva que te pagará dividendos en forma de velocidad y tiempo ganado en toda la siguiente sección de la pista. Para demostrar cómo una frenada perfecta se traduce en una mayor velocidad en la recta siguiente, el análisis debe enfocarse en la fase de aceleración post-curva. Gráfico principal, velocidad versus distancia, comparando dos vueltas. Se compara una vuelta con una frenada de Elite contra una de un principiante. La clave es observar no solo la zona de frenado, sino toda la recta siguiente. La vuelta con la frenada perfecta mostrará 1. Velocidad mínima en curva potencialmente mayor o igual. 2. Un punto de inicio de la aceleración más temprano. Y 3. Una línea de velocidad que se mantiene por encima de la otra vuelta a lo largo de toda la recta, demostrando que la ventaja se multiplica. Gráfico secundario. Posición del acelerador versus distancia. Este gráfico confirmará por qué la velocidad en recta es mayor. Mostrará que el piloto de Elite es capaz de aplicar el acelerador antes y de forma más decidida gracias a una mejor posición de salida de la curva. Conclusión. El freno como herramienta de dominio. La diferencia entre un principiante y un piloto de Elite no está solo en frenar más tarde, sino en cómo se aplica y se libera el freno. El principiante ve el freno como una forma de bajar velocidad. El Elite lo usa como una herramienta de control. Carga el eje delantero, estabiliza el chasis y prepara la rotación perfecta. Cada frenada correcta no es solo reducir metros, es ganar décimas de segundo y dominar la curva antes de acelerar. Si el tutorial fue de tu agrado, te invito a suscribirte a mi canal y darme un banderazo de like. Esta bandera cuadro de me gusta facilitará mi tarea en futuros tutoriales. Data Analysis TGAIN te saluda hasta un próximo tutorial.